Federico, qué gusto tenerte aquí en Infobae TV, vos en Nueva York, en la New School de Nueva York, ¿así es? Sí, sí, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir opiniones. Bueno, Federico, es que realmente ha sido, a mi juicio, como decía, una nota importante. Después busqué sobre vos, me di cuenta que sos un experto justamente en fascismo, en populismo, en el análisis de lo que realmente es fascismo y luego sus consecuencias o su, a ver cómo decir, cómo se aplica, cómo se ha aplicado, por supuesto en chiste, el fascismo en nuestros países en América Latina, porque efectivamente nosotros tenemos una tendencia a calificar a tal o cual de fascista sin pensar realmente lo que estamos diciendo. Por eso me parece realmente muy importante tu aporte. En concreto, vayamos al artículo y después vayamos al tema del fascismo. ¿Por qué vos considerás que el peronismo es un populismo? Bueno, tanto por cuestiones teóricas como históricas. En realidad ambas cuestiones están vinculadas. De hecho, para mí el peronismo es la primera forma de populismo. Es decir, en términos de lo que es el populismo, que es este intento por, de alguna forma, ayornar el fascismo para una realidad de posguerra que ya no lo permite. Bueno, en Argentina se da el primer caso, no el último y no necesariamente un caso que es, como decir, la forma platónica de la cual todos se relacionan, es decir, el populismo en Francia o en Holanda poco tiene que ver con el peronismo. Simplemente es un fenómeno global y en Argentina se da el primer caso histórico que es el del peronismo, ¿no? Claro, Luego, porque vos decís algo en tu artículo muy importante y es que normalmente el peronismo lo referís a una visita que hizo Cristina Fernández de Kirchner a la New School justamente en Nueva York, que digamos resistió justamente que se dijera que el peronismo es un populismo y vos decís los peronistas, el peronismo en general se resiste y tal vez los argentinos a ser pensados en forma global, es decir, tienen o tal vez tenemos una tendencia a insistir que somos que es imposible ponernos en cualquier esquema global de pensamiento, buscamos una originalidad propia, digamos, que no se pueda pensar y que por lo tanto tampoco se lo pueda criticar, tal vez. Sí, bueno, es una tendencia muy nuestra, ¿no? A pensar que somos muy originales y que poco podemos aprender del resto del mundo o que poco tenemos que ver con el resto del mundo. Y cuando uno, digamos, sobre todo si uno lo mira, es decir, desde otros lugares, lo que ve es muchas semejanzas, muchas afinidades y sobre todo muchos vínculos. Es decir, pensemos el origen del peronismo. Es decir, el peronismo surge de una dictadura de uno de los líderes, de uno de los líderes, si no el líder más importante incluso de esa dictadura militar, que intenta dar una respuesta a la cuestión de cómo seguir en el poder por otros medios. Luego del 45, un año en el que, como sabés, las dictaduras de tipo, las dictaduras de tipo militar, o incluso aquellas asociadas con el fascismo, y de hecho yo diría que la dictadura del 43 de la cual Perón es el líder más importante, es la dictadura militar quizás más cercana que tuvimos con respecto al fascismo. En ese marco él intenta dar una respuesta que es totalmente nueva, es totalmente distinta, que surge de ese experimento protofascista que fue esa dictadura, pero que intenta dar una respuesta que ya no es fascista, que intenta eh, esa dictadura en un marco democrático. Entonces, como sabés, esa dictadura llama elecciones y esas elecciones son ganadas por el líder de esa dictadura militar, que es el coronel Perón. O sea que vos En decís, ese marco surge el populismo, entonces... Sí, o sí, sea que sí, vos decime. decís que es una democracia que eso lo diferencia a otros fascismos que salen de la democracia para entrar en dictadura. Aquí se sale de una dictadura para entrar en democracia, pero es una democracia de neto corte autoritario. Es decir, vos decís es un populismo autoritario, no un populismo dictatorial.
Sí, yo pienso de hecho que dictadura y populismo son términos mutuamente excluyentes. Es decir, una dictadura no tiene ningún tipo de medida electoral para legitimarse. Con lo que quiero decir es que no se llama elecciones y los líderes de esa dictadura no están legitimados por el voto. Entonces la característica de la democracia es esa matemática electoral a la que el populismo adscribe. Lo que yo digo también es que los orígenes de esa forma populista de entender la política son aquellos de la dictadura, una dictadura que se autodestruye para convertirse en democracia. Esto es un dato histórico, no es una cuestión teórica. Es decir, esto es un dato, digamos, que da la cronología, de la cronología del peronismo. Un tema que por otra parte vos también trabajaste, ¿no? Sí, Federico. Y en concreto, ¿qué quiere decir ser populista? O sea, ¿en qué se diferencia con aquellos gobiernos que no son populistas, que son democráticos pero no son populistas? Bueno, el populismo tiene esa característica de tener de alguna forma, invocar una doble legitimidad. Invoca la legitimidad de aquellos gobiernos democráticos que no son populistas, que es aquella del voto, ¿no? Es decir, he sido votado y soy representante de esos votos. Entonces, el poder como representación y en cierta medida como delegación, ¿no? El líder político actúa porque tiene la legitimidad de esos votos. Si digamos, hasta ahí esto no marca el populismo. El populismo empieza cuando esa legitimidad, que es aquella que se le da a todo político en un sistema democrático, se mezcla con una legitimidad que podríamos decir más ritual, podríamos llamar más ritual, más mágica si se quiere, porque aparece la mística del líder que aparte de ser digamos, aquel que recibe los votos, de alguna forma tiene ciertas intuiciones que van más allá de la legitimidad de los votos. El líder es líder porque entiende al pueblo, más allá de elecciones particulares, y el líder es líder porque sabe mejor que el pueblo lo que el pueblo quiere. Entonces, en ese caso, el voto es una fuente de legitimación hasta ahí, por así decirlo. Es decir, hay una delegación de la decisión en el líder. Es como que el pueblo se diluye en la decisión del líder, que se considera alguien superior y por lo tanto va a decidir bien por todos. Sí, y el líder tiende a decir dos cosas. Yo no solo represento al pueblo, sino que soy el pueblo. Y de alguna forma el líder aparece como el pueblo ideal. Es decir, el líder nunca se equivoca y a lo sumo se equivoca el pueblo cuando vota en contra del líder en elecciones particulares. Entonces está esa mística de un liderazgo que no solo está legitimado por el voto, sino por una cuestión de mágica, por así decirlo. Es decir, se pide al pueblo que se crea, que tiene que creer en el líder casi como si fuera infalible. Es decir, o sea, para buscar ejemplos más recientes, ¿no? Es decir, en la historia del peronismo los ejemplos abundan. Para buscar ejemplos más recientes. Incluso uno ve en la justificación de por qué se ha nombrado en el marco de un gobierno que se ha autodefinido como defensor de los derechos humanos y sobre todo digamos, de las luchas por los derechos humanos en el momento de la dictadura militar. En ese marco no se explica por qué se nombra a alguien como Milani que ha sido gravemente acusado de haber participado en el proceso. O sea, estaríamos ante un caso, el kirchnerismo sería otro caso de populismo. Claramente. Lo que quiero decir es que en ese ejemplo que estoy citando, es decir, no hay ninguna explicación de por qué esto es así, sino simplemente se pide que se crea en la sabiduría de la decisión de la presidenta al respecto. No es necesario explicar razones. Y esto es una constante, en el sentido de que el líder no tiene que explicarse. Entonces el líder es menos, de a ratos el líder es menos un representante del pueblo, sino aquel que sabe mejor lo que el pueblo quiere. Entonces aparentemente una elección brindaría al líder digamos, esa capacidad
para decidir todo y generar una situación en la cual no hay ninguna decisión significativa por parte de los ciudadanos, no hay ningún, como dicen en inglés, ningún feedback entre el líder y la ciudadanía. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Infobae TV. Tenemos otros invitados, pero tenía realmente particular interés en que conocerte, conocer tu cara. Fue muy interesante el artículo. Voy a empezar a leer tus libros también. Cuando estés en Buenos Aires te queremos traer aquí al piso y seguramente seguiremos el contacto vía mail, vía las redes sociales. Es un placer que un académico tan joven pero de tanta trayectoria haya salido aquí por Infobae TV. Seguimos en contacto, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.